Buenos días, excelentísimo jurado, presentes, mesa de oposición, mesa de preposición. Mi nombre es Danica Maricielo, vengo a representación del Colegio Divina Providencia y de la Casa de Preposición. Bueno, como primera moción tenemos, esta casa requeriría a los individuos a rendir exámenes de conocimientos políticos generales para que puedan votar en los comicios democráticos del país. A continuación voy a presentar las palabras claves para hacer este debate más o menos, que quiero aclarar que estamos utilizando la fuente de Diccionario de Ciencias Jurídicas de Políticas Sociales por Manuel Osorio. Como primera definición tenemos rendir, que es triunfar, someter y devolver a lo malo. Requerir, formular un requerimiento judicial o material. Requerimiento, acto judicial por el que se estima a alguien. Conocimiento, palabra que orden jurídico presenta varias modalidades. Política, doctrina de opinión referente al gobierno de los estados. Comicios democráticos, actos electorales, elecciones. Tenemos tres argumentos de afirmación, que es el primer argumento, los ciudadanos políticamente preparados. Como dos, crear estadísticas de conocimiento. Como carga de prueba tenemos reforzar zonas con poco conocimiento político y nuestro plan de acción, que se da a conocer por nuestra tercera oradora. Nuestro status quo es representantes elegidos al voto popular totalmente desacreditados, Congreso desacreditado, alcaldes y gobiernos de corrupción. A continuación daré a conocer nuestro primer argumento, que es ciudadanos políticamente preparados. ¿Por qué nuestra casa está totalmente a favor? Porque si vemos uno de nuestros derechos, es muy importante conocer tanto nuestros derechos como nuestros deberes, porque nuestros derechos van acorde con nuestros deberes. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que conocer nuestros derechos. Voy a utilizar lo que es la Constitución Política del Perú, que nos aclara que en el artículo 30 somos ciudadanos a partir de los de mayores de 18, y nos dice que tenemos el derecho a la participación ciudadana en asuntos políticos mediante referéndum, iniciativa legislativa y rendición de cuentas. Entonces, ¿por qué es muy importante conocer nuestros derechos como ciudadanos? Si vamos retrocediendo años atrás, lastimosamente también nosotros hemos tenido parte de nuestras malas decisiones. ¿Por qué? Porque nuestro país se ve en el segundo país más corrupto en la política. Si bien es cierto, nosotros como ciudadanos no conocemos claramente cuáles son nuestros derechos. Y no solamente nos dice nuestra Constitución, sino la Carta Democrática Interamericana, que vamos a utilizar, que los pueblos de América tienen el derecho a la democracia, a la soberanía y a la obligación. Y como dije, creo que es muy importante conocer tanto nuestros derechos como nuestros deberes, porque somos ciudadanos y debemos saber qué importancia tiene, cómo nos van a representar a futuro. Nosotros como futuros ciudadanos también debemos conocer cuáles son nuestros derechos fundamentales, nuestros deberes fundamentales, para que vayan de la mano y ejercer nuestra ciudadanía. Espera un momento, por favor. Entonces, debemos conocer claramente cuáles son nuestros derechos y deberes para poder tomar una decisión consciente de quién nos van a representar a futuro o más adelante. Sí, nos habla de que la gente no conoce sus derechos. Sin embargo, esta falta de información y de educación ¿no sería más bien un problema estructural que no sería solucionado con su medida? Yo creo que tú como futura ciudadana debes conocer tanto tus derechos como tus deberes. Entonces debes de ir acorde. Es muy importante que conozcas. Muchas personas no conocen y entonces toman una mala decisión al elegir nuestros representantes. Si vemos, tenemos muchas malas decisiones y lastimosamente somos parte de ello por no conocerlos. Entonces, mientras tanto, tenemos una sociedad políticamente preparada para poder elegir a nuestros representantes, dando a conocer exámenes para saber nuestro nivel. Eso también nos ayudará a ver el nivel de cómo los peruanos estamos en temas políticos. Mencionaste que los ciudadanos tienen derecho a la democracia. ¿Cómo defiende tu medida el derecho a la democracia? Porque si la democracia también va acorde de tus deberes, porque si no vas a tus deberes y no vas con tus deberes, no van con tus derechos, entonces ¿cómo puedes exigir un derecho si no estás cumpliendo con tus deberes? La participación ciudadana es muy importante, el deber cívico también es importante, y el deber cívico también va a lo que tú tienes que ver
como ciudadana qué es lo que está pasando en tu país, conocer cuáles son sus normas, conocer para quiénes se va a representar, cómo funciona su plan de trabajo. También, si no conocen, tenemos el referéndum y la rendición de cuentas, que es muy importante. Mucha gente no sabe que también tiene derecho a la rendición de cuentas. Entonces, ¿cómo ustedes pueden elegir a un representante si no tienen conocimientos? Lo que nos brinda acá es un requerimiento para poder votar. No te dice que el examen lo vas a pasar, simplemente te dice de que es un requerimiento que nos ayudaría tanto que no te gustaría decir, mi país está alto en lo que es conocimientos políticos, y no decir, mi país es el segundo país que está en el tema de corrupción. Entonces, yo como futura ciudadana me gustaría y estoy conociendo lo que son mis derechos y mis deberes para tener una buena toma de decisiones en lo que viene a futuro de los representantes. Entonces, yo, no solamente lo dice en el Perú, sino también nos dice en la Carta Democrática Interamericana, que si bien es cierto, es nuestro deber como ciudadanos saberlo. Entonces, si vamos acorde con nuestros derechos, también debemos saber mucho lo que es los conocimientos políticos, lo que está pasando en el Perú. Es muy importante para no tener una mala toma de decisiones a futuro, porque vemos que nuestro país lastimosamente está yéndose a lo que es corrupción, más que nada corrupción. Si vemos, no tenemos unos buenos representantes que han hecho aclarar nuestros deberes por la falta de conocimiento que tenemos acerca de nuestros conocimientos, de nuestros deberes como ciudadanos y como políticos. Como ciudadanos y futuros ciudadanos que se nos vienen, porque nosotros también es importante informarnos de lo que pasa en nuestro país. Gracias. Considero que es importante hacer unas breves acotaciones a lo que nos ha dicho la Cámara de Proposición. Ellos han venido y nos han hablado, nos han planteado una problemática, nos han dicho que tenemos ciudadanos que no conocen sus derechos, entonces, por lo tanto, no conocen sus deberes y tampoco conocen sus derechos. Entonces nos dicen que tenemos una población bastante desinformada y nos dicen que lo necesario es que esos ciudadanos se informen, que conozcan, que sepan, para así ser mejores ciudadanos que participen en la actividad política. Sin embargo, nos plantean este problema, pero no nos explican de qué manera su medida va a terminar resolviendo ese problema estructural. En el Perú somos un país en el que tenemos una mínima inversión en educación. Entonces, ¿cómo, si no se mejora la educación, primero vamos a solucionar este problema? ¿Cómo restringirle el voto a la población va a hacer que la población termine informándose más? Si es que no está acompañada de medidas complementarias para que la población vaya informándose. Incluso funciona mejor de nuestro lado de la Cámara. Después nos dice que tenemos demasiados problemas con la población. Sin embargo, nos dice que tenemos que separar a los que pueden votar y a los que no, pero deja al margen otro tipo de preguntas. ¿Cómo se va a seleccionar a los que sí puedan votar? Solamente a las personas que tengan ciertos títulos universitarios, a las personas que tengan un examen de conocimientos básicos. ¿Qué tipo de preguntas vendría ese tipo de exámenes? Conocimientos sobre Constitución, conocimientos sobre poderes del Estado, conocimientos sobre participación ciudadana. Ni siquiera nos han explicado de qué manera sucedería y aún así no pueden convencernos de que sea una medida efectiva. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que es que una persona tenga mayor nivel de conocimientos no significa que esa persona tenga un voto más responsable o inherentemente mejor que una persona que tenga menos conocimientos políticos. Por ejemplo, en el caso de España, un partido político que ha estado en el auge es el partido político Vox. Este partido lo que hace es prevenir a proponer que se privatice la educación, que se privatice la sanidad, afecta a los derechos de las mujeres. ¿Y quiénes han sido principalmente las personas que han votado este tipo de partidos? Personas que tienen título universitario, personas que tienen maestría, personas que tienen doctorados. ¿Es este verdaderamente el voto informado y el voto más responsable? Nuestra casa considera que eso no es así. Ahora sí, continúo con mi argumentación. Lo que nos viene a proponer la Cámara de Proposición es una forma llamada la epistocracia. ¿Qué significa epistocracia? Etimológicamente, el gobierno de los sabios. Sin embargo, lo que este sistema de gobierno no es actual, sino más bien va muchísimo más allá, incluso más de 2000 años. Cuando se empezaron a gestar las primeras formas de participación ciudadana en la antigua Grecia, incluso intelectuales como Platón, como Aristóteles, ellos nos decían que había gente que no debería tener el derecho a votar porque estaban menos capacitadas para hacerlo. Sin embargo,
embargo, es una medida completamente discriminatoria y podemos darnos cuenta cómo podemos extrapolar un poco más la información, partiendo de la idea de que hay gente que no está capacitada para poder ejercer sus derechos como participación ciudadana. Lo que hacían estos filósofos era decir, está bien, esta gente no está capacitada para ejercer como ciudadano. Después también decían, como no están capacitados para ser ciudadanos, no deberían ser conformados, no deberían ser considerados como personas del mismo nivel que las personas que sepan más. Ellos lo que hacían era aplicar medidas completamente discriminatorias. En este debate sobre la epistocracia es bastante vigente, porque en la actualidad tenemos intelectuales como Jason Brennan que nos están planteando de que en la actualidad debería hacer este tipo de políticas discriminatorias. Sin embargo, tenemos que recordar una frase de un poeta romano: ¿quiénes vigilarán a los que vigilan? O más bien, en este caso, ¿quién decidirá quiénes sí pueden votar y quiénes sí pueden ser participantes, quiénes pueden participar en un sistema democrático a través de la acción política? En este debate, la casa de oposición lo que va a demostrar es que la epistocracia, la medida que nos quieren plantear de este lado de la Cámara, por un lado, es una medida que no es efectiva, por otro lado, es una medida que no ataca la raíz del problema que ellos han venido a plantearnos, que es de que tenemos una población que está poco informada, una población que no sabe sus derechos, que no sabe sus deberes, y por otro lado, como la defensa de la democracia funciona mucho mejor de nuestro lado de la Cámara que el del lado de la Cámara de proposición. Primero, el primer argumento que yo voy a venir a defender es el de la discriminación disfrazada. Primero, elección tras elección, los votantes o la población en general tienen una sensación bastante similar, a pesar del bando político que sean. Unos dicen que la población vota, pero la población vota mal. Dicen, algunos votan mal porque tienen poco acceso a la educación, porque están embrutecidos por los programas basura, porque no tienen, porque están sumidos en la ignorancia. Otros dicen que son personas que votan mal porque son pobres, porque no tienen suficiente acceso a los conocimientos. Sin embargo, estas posturas son paradójicamente similares. Lo que estas posturas en realidad esconden es cierta pedantería, el típico discurso de yo me creo superior a ti porque sé más que tú. Pero no solamente es pedantería, sino lo que este tipo de discursos también esconde es cierto tipo de condescendencia. Si tú, una persona que no está educada, si tú, la persona que no conoce tus derechos, si tú, la persona que eres ignorante, aprendieras un poco más, te informaras un poco más, tú votarías de mi lado, tú votarías bien, según lo que yo considere que es un voto correcto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un segundo. El problema, entonces, vemos que también aquí se puede añadir el factor del elitismo. Por ejemplo, cuando en las elecciones nacionales, en las zonas rurales de nuestro país, el voto mayoritario se iba para el lado de Fuerza Popular. En estos sectores rurales, no solamente confluía la falta de oportunidades educativas, así también como la pobreza. Entonces la gente tomó la perspectiva sin análisis de decir, entonces si estas personas están votando de esa forma es porque no están lo suficientemente educados. Venir a decir que los resultados de la corrupción, los resultados de una falta de participación ciudadana es porque la gente no está informada, es no analizar a más a fondo, ¿sí? Cuando hablas de discriminación en el voto, ¿realmente a qué te refieres? ¿A qué me refiero con discriminación en el voto? No es una política inherentemente discriminatoria. Que una persona venga, que crea que se encuentra aquí en un pedestal, que puede venir a elegir bajo criterios completamente arbitrarios quiénes pueden decidir y quiénes no pueden decidir para votar. Que no es una política completamente discriminatoria. Que yo, una persona, bajo mis propios criterios, que pueden ser completamente inválidos, venga a decidir, tú si eres una persona lo suficientemente capacitada para votar, mientras que tú no, tú deberías estar aquí, tú deberías solamente aceptar las decisiones que tome un pequeño grupo de personas, una oligarquía. Gracias. Casa de oposición, casa de proposición y público en general. Mi nombre es Andrea Dávila y soy la segunda ponente de la casa de proposición. Antes que nada, empezar a argumentar, quiero dar algunas aclaraciones de la casa de oposición hizo hacia mi casa. Una de ellas fue que estaban diciéndonos que íbamos a exigir o restringir el voto. Si bien es cierto, no hemos aclarado con detalle cómo iba a ser nuestro plan de acción, cómo íbamos a tratar esa política, que lo que estamos haciendo es dar un preámbulo, algo de por qué vamos a tratar eso, por qué vamos a tratar esta problemática. Es decir, que no hemos dado un detalle de nuestro plan de acción y no estamos diciendo que vamos a condicionar el voto totalmente.
Otra cosa, estaban hablando sobre epistocracia, que si bien es cierto, es un punto que vamos a tocar, pero sin embargo no es todo nuestro plan. Si bien es cierto, estaban hablando de que la epistocracia es una medida que se ha tomado desde antes, no es algo tan moderno, es algo planteado muy con anterioridad. Por ello mismo, estamos en la actualidad. Nosotros estamos apostando por un cambio, por algo que vaya a innovar, que algo que cambie nuestro Perú. O bueno, en este caso, todas las políticas de los países. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra argumentación. Primero queremos aclarar también sobre los derechos y los deberes, que si bien es cierto nos dieron el punto de que sí tenemos que conocer nuestros derechos y deberes, pero tampoco hay que escudarnos sobre nuestros derechos. Sí, estamos bien, tenemos un derecho a votar, pero también tenemos un deber de informarnos, de saber por quién vamos a votar o por qué medidas vamos a votar. Además de que quiero dar una pequeña frase que va en contrarremutación de ellas, sobre Churchill, que dice: el mejor argumento contra la democracia es una charla con el votante medio. ¿Por qué decimos eso? Porque ustedes van y preguntan a una persona en la calle, a alguien promedio, le preguntan sobre política, sobre referéndum, sobre lo que está pasando en la actualidad, que si lo vemos mucho en las televisiones, nadie sabe qué está pasando, sobre la reforma política, sobre el voto de confianza. Absolutamente nadie sabe exactamente con claridad qué está sucediendo allí. Simplemente dicen, bueno, sí, está dándose algo en el Congreso, se está dando algo. Sin embargo, yo no sé si va en mi beneficio o si no va en nuestro beneficio. ¿Necesitaría yo ser una persona informada sobre política o medios de participación ciudadana para ejercer mi derecho al voto y oponerme, por ejemplo, a una política que sería perjudicial para mí? Gracias. Sí, tienes que saber. ¿Por qué? Porque tú estás votando. O sea, si el voto es un derecho, eso va a repercutir en toda una población, no solo en una sola persona, sino en todo un grupo, un sector, un bien común. No solo saben que esta persona, sí, es mi derecho, yo tengo conocimientos, pero también tienes que ver por la población, no solo por ti, no solo por un sector. Es un conjunto, somos varios los que definimos eso. Y si bien es cierto, para desempeñar una labor importante tienes que estar capacitado, tienes que saber, no simplemente vas a ir y sí, es mi derecho, voy a votar, escudarnos en un derecho, escudarnos y no olvidar nuestro deber. También, al momento un momento por favor, la elección también es sinónimo de confianza. Estamos votando porque estamos depositando la confianza en nuestros líderes, en alguien que nos va a representar. Pero cuando preguntamos a las personas, lo primero que nos van a responder es: no confiamos en los políticos, no confiamos en los que nos están llevando. Por lo mismo de que nosotros no sabemos por quién están votando, no sabemos por quién vamos a llevar o qué medidas están tomando. Sobre tu plan de gobierno, ¿qué pasa cuando las personas no pasan el examen y no consiguen la nota? Bueno, como les estábamos aclarando, aún no estamos dando nuestro plan de acción. ¿Por qué? Porque estamos dando primero un preámbulo para que puedan entender por qué estamos dando esto y además escudarnos en dos argumentos antes de nuestro plan de acción. ¿Por qué? Porque es importante saber por qué estamos dando este plan de acción. ¿Por qué queremos innovar o por qué queremos cambiar más que todo? También quiero aclarar de que el hecho de que no estemos capacitados o el hecho de la ignorancia viene de la mano con las excusas de no querer informarnos, porque si bien es cierto tenemos tantas capacitaciones, tantos accesos a la información que no tomamos. Por ejemplo, creo que la mayoría no sabía que el Jurado Nacional de Elecciones tiene programas vigentes desde hace mucho tiempo que capacitan especialmente en el deber cívico, en lo que es cómo votar, además de por qué votar o la importancia de tu voto informado. ¿Por qué vas a votar informadamente? Porque estás escogiendo los representantes o el futuro de una nación. No solo tu futuro, no solo el futuro de una o dos personas, estás escogiendo el futuro de una nación, un bien común. Además de que esos cursos virtuales también te dan certificaciones. Son totalmente gratuitos, dados por el Estado. Tenemos las herramientas, simplemente falta apoyarnos, falta que nosotros queramos. Y es ahí donde viene la parte de nuestro deber. En serio, queremos solo centrarnos en los derechos y no en nuestros deberes. Como retribuir, como volver a acotar, nuestro derecho va de la mano con nuestro deber. Además de que estamos viendo, no estamos viendo el voto como una función pública, como algo que ejercemos no solo como derecho, sino como, ya lo vuelvo a recalcar, un deber. Además de que quiero acotar que estaban sacando, si bien es cierto, el derecho a la libertad, el derecho de la no discriminación, pero también quiero acotar el derecho a la educación, a que un pueblo va a ser libre, ¿sí?
cuando esté educado, cuando sepa de que, ¿saben qué? ¿Qué es ser libre si yo no estoy educado para ello? Se convierte en libertinaje, se convierte en un extremo. Entonces, eso es lo que queremos apostar nuestra casa, por la educación, por una ciudadanía que esté desarrollada, que pueda afrontar todo ello. Además de que los filósofos reconocidos, como también estaba diciendo en la casa de oposición, Sócrates estaba en contra de la democracia. Y eso es lo que no quiere nuestra casa, no quiere estar totalmente en contra de la democracia. Porque si bien es cierto, ha traído muchos cambios, muchas acotaciones, no está funcionando de la manera en la que lo estamos llevando. Por lo mismo de nuestra responsabilidad como ciudadanos, nuestra responsabilidad y nuestro deber. Además de que quiero recalcar en el libro titulado Derecho Electoral Peruano de Carlos Blanca, un abogado y magíster en humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, rescata justamente el punto que estábamos hablando, sobre una población capacitada, sobre alguien bueno, un grupo en general que esté capacitado para poder entender qué es la importancia de nuestro voto, de nuestra información y de lo que nosotros vamos a recalcar. Porque como estamos diciendo, el voto no es simplemente, ¿saben qué? Es mi derecho, voy a votar porque se me haga. Y ahí viene el tema también de los populistas, de las personas o los demagogos que simplemente vienen y te ofrecen dádivas, te ofrecen promesas falsas que ni siquiera tú sabes que vas a cumplir, por el mismo hecho de que tú no estás informado, por el mismo hecho de que no sabes si sus propuestas son viables o si en serio las van a cumplir. Es por ello que mi casa apuesta por el cambio. Muchas gracias. Voy a realizar unas aclaraciones seguidas de unas refutaciones y al final de una argumentación. Primero vamos a hacer unas aclaraciones y vamos a demostrar por qué la Casa de Proposición está realizando un debate muy injusto. Cabe recalcar que la mejor manera para nosotras, la Casa de Oposición, criticar y entender el plan de gobierno de la Cámara de Proposición es que este se explique al inicio para poder entender los mecanismos, para poder entender las razones, para poder entender todo el análisis de la sociedad y así poder contraatacarlo. Pero luego, sin embargo, vamos a seguir criticando las razones que tiene como el preámbulo de la Cámara de Proposición. Primero, nos están mencionando de que no va a atacar la democracia en sí directamente, pero la democracia prácticamente, como definimos con las fuentes de diferentes universidades que son la San Marcos y la PUC, podemos entender la democracia como derecho de todas las personas para votar o el derecho de todas las personas para participar políticamente en lo que viene a ser el sistema político. Cabe resaltar que estas dos son las únicas manifestaciones políticas que puede tener un ciudadano promedio, es decir, o el voto o participación política. ¿Y por qué aquí el derecho es mucho más importante que el deber? Porque cabe resaltar que el Perú tiene diferentes poblaciones vulnerables, es decir, que estas poblaciones vulnerables e incluso la ciudadanía solo puede manifestarse en el voto y no en la participación política. Como vamos a observar, la primera oradora en nuestra Cámara de Oposición recalcó que lamentablemente la desinformación es un problema estructural de todo nuestro país. Entonces tenemos que aprovechar correctamente lo que viene a ser el voto y no estamos en contra de la problemática que nos ofrece la Cámara de Proposición. Sin embargo, nosotros entendemos de que el voto, al ser la única manifestación de los ciudadanos, no se le puede quitar y no se le puede limitar, porque, disculpen, voy a terminar la idea, no se le puede limitar, porque lamentablemente estas personas, a pesar de que no tengan los conocimientos necesarios, es la única oportunidad para que estas personas puedan realizar un cambio significativo en su status quo. Es decir, una persona tal vez no sepa de política, sin embargo, si es que a su comunidad, siendo él como representante de su comunidad, le afecta directamente y no va con su beneficio, es obviamente que la persona no le vamos a quitar ese derecho. Al contrario, tenemos que apoyarlo, tenemos que empoderarlo para que esa persona sea capaz de realizar un voto a favor de su población. Porque esa es la democracia. Disculpe, esa es la democracia, que una persona pueda actuar con todos, con todas las herramientas posibles. Si en el caso no lo tenga, no se le puede eximir de sus propios derechos. Ahora, luego de haber explicado por qué el derecho es mucho más importante que el deber en este estado, ¿por qué? Recalcando, el derecho es mucho más importante que el deber en este status quo, porque mismo las personas no tienen tal vez las herramientas necesarias. Y el hecho de quitarle estaríamos vulnerando mucho más a estas comunidades que, a pesar de que no tengan las herramientas, como puede ser un curso virtual de lo que viene a ser el voto informado, porque cabe resaltar que el internet no llega a todo el Perú. Esta es una política pública que afecta a todo el Perú. Entonces, ¿cómo podemos decir que vamos a tener un curso virtual en el cual podemos enseñarle a las personas acerca de partidos políticos? Vamos a enseñarle a la persona cómo votar responsablemente, teniendo en cuenta de que hay personas incluso que están sufriendo del friaje y el Estado no llega ahí. Entonces, luego de tener luego de atacar el cimiento, la base de la Casa de Proposición, podemos entender que la democracia se defiende mucho mejor de nuestro lado. Luego de eso estamos
quiero mencionar que las problemáticas que nos menciona la casa de proposición se pueden observar en un voto que en el voto informado tanto como el voto desinformado. Es decir, tenemos dos problemáticas que nos presenta la casa de proposición, que es el populismo y también el populismo y lo que viene a ser la representatividad. Bien, el populismo no es inherentemente de las personas que no son informadas. El populismo puede suceder incluso en las personas que son informadas. ¿Por qué? Porque este candidato le está prometiendo a la población y nadie sabe si es que estas promesas se van a cumplir o no. Entonces una persona que está totalmente informada puede creer en las propuestas de que le presente, pero ya es cuestión de la persona que está siendo electa si es que le va a cumplir o no. Entonces las problemáticas que nos presenta la Cámara de Proposición puede pasar en los dos escenarios, en un voto informado como en un voto desinformado. Luego, vamos a empezar con nuestra argumentación que viene a ser limita la democracia. ¿Por qué limita la democracia? Porque las personas solo tienen un espacio para poder manifestarse correctamente, tienen un espacio para poder reclamar sus derechos, incluso actuar en pro a la sociedad, y se le está viendo limitado porque según entendemos la moción, se tiene que realizar un examen para que luego estos puedan participar en las elecciones. Luego tenemos el tercer argumento que viene a ser el principio de representatividad. Porque este principio de representatividad es muy importante en la actualidad, porque la democracia se basa en las mayorías. La democracia se basa en que diferentes personas participen en lo que viene a ser las elecciones y estas personas puedan, las personas que van a votar, los votantes, puedan ejercer su voto a pro o en contra. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Tenemos una oligarquía, es decir, que hay un pequeño grupo de personas que van a ejercer su voto. Entonces, este pequeño grupo de personas, un grupo limitado, va a ejercer su voto. Sin embargo, este voto va a ser en pro de las personas que están siendo excluidas porque no pasaron el examen que se va a realizar acerca de conocimientos políticos. ¿Qué va a pasar con esas personas que van a ser excluidas? ¿Se van a ver correctamente representados por un presidente o por un alcalde que la verdad ni siquiera votaron? ¿Cómo podemos decidir que esa persona electa va a ser la correcta, va a poder atender correctamente las problemáticas, va a preocuparse por la sociedad que está representando? No se puede ver una correcta representatividad. Incluso si hubiera una representatividad de personas que tienen conocimientos, estas personas que tienen conocimientos tienen diferentes problemáticas y tienen diferentes prioridades a lo que vienen a ser personas que vienen a ser vulneradas o personas que tal vez no tengan los recursos necesarios para poder considerarse totalmente informados. Entonces, luego de haber explicado todo esto, nuestras cargas argumentativas se ven totalmente en pie, que viene a ser no es efectiva porque limita. Incluso podemos defender de que no es efectiva porque la Cámara de Proposición ni siquiera nos presentó su plan de acción, así que hasta ahora no podemos probar si es que es efectiva o no, pero el hecho de que no esté presente ya no la hace efectiva. Luego, tenemos de que no ataca la raíz del problema. La problemática que nos está presentando la Cámara de Proposición es de que el voto es desinformado. ¿Y qué es lo que está haciendo la Cámara de Proposición? Es, ok, vamos a clasificar en personas que tienen conocimientos y personas que no tienen conocimientos. Entonces, el hecho de que clasificar o tener un grupo limitado de personas que tienen conocimientos no ataca directamente la problemática, porque lo que tiene que hacer es informar a las personas. Luego de esto, nuestra tercera es que no hay razones suficientes. Incluso la democracia se defiende mucho mejor de nuestro lado. Al contrario de clasificar y realizar dos grupos diferentes de personas que tienen un voto informado o desinformado, deberíamos empoderar a estas personas para que tengan los recursos suficientes. No solo a través de cursos, a través de virtuales, no a través de campañas diferentes. El mismo Estado debería emplear sus funciones y debería llegar a todo el Perú. Eso es lo ideal. Sin embargo, no se está realizando y al contrario, hay diferentes programas y diferentes proyectos de parte del Estado que deberían ser empoderados, muy aparte de clasificar a las personas y ver quién tiene más conocimientos que no son relevantes a la hora de votar, recalcando de que una persona responde a sus intereses o un grupo de personas responde a los intereses en los cuales se ve afectado, si es que es perjudicado, si es que es beneficiado, si es que a la larga va a haber un cambio en su status quo. Luego de todo esto, hemos defendido correctamente nuestra carga argumentativa y hemos refutado correctamente los cimientos o el preámbulo que nos está presentando la Cámara de Proposición. Muchas gracias. Vanessa es excelentísimo jurado, casa de oposición, casa de proposición. A continuación les quiero presentar nuestro plan de acción. Primero refutar algunas de las cosas que dijo la casa de proposición, a la cual creemos que están totalmente erradas. Si bien la primera oradora nos dio completamente la razón de por qué el voto debería ser clasificado, nuestro plan de acción no lo clasifica, ya que la casa de proposición no decidió tomar la moción de la manera que podría haber sido, ya que la moción habla de rendir exámenes de conocimientos políticos generales para que puedan votar, más no para aprobarlos para poder votar. Nuestro examen solamente va a decir un diagnóstico del por qué deberíamos darte más conocimientos políticos. Nuestra casa de proposición habla sobre el reforzar todo lo que ya tenemos para hacerlo mejor, para que tu población esté empoderada, ya que eso es lo que nos habla la casa de proposición. ¿De por qué no empoderamos a las poblaciones donde no hay conocimiento? Eso es lo que queremos hacer, empoderarlas.
también nos hablan de atacar la democracia. Nosotros queremos atacar la democracia de una manera justa, ya que al darte conocimiento, al darte educación, tu derecho del voto lo vas a usar de mejor manera, ya que sabrás si por lo que estás haciendo, o por lo que estás votando, o por quien está votando es correcto o no. A lo que ella se refería son medidas populistas. Es lo que nos dice un candidato que va a hacer y no lo va a cumplir, porque nosotros no sabemos qué es verdad o mentira. También hablan de que la gente con personas con conocimientos se están poniendo en un pedestal para hablar que son mejores que los que no tienen conocimiento. Pero es cierto, una persona con conocimientos, una persona con estudios puede totalmente dar un mejor voto y mejor preparado que una persona sin conocimientos. También dijeron que el internet no llega a todo el país, pero aquí tenemos una estadística de la INEI donde nos habla que el 88,1% de la población peruana tiene internet y 223.239 habitantes de extrema pobreza cuentan hoy con acceso a internet, que nos habla que todos tenemos la posibilidad. También nuestro examen se basa en tener que incluir a todo el mundo. Sabemos que hay casos específicos donde la gente no puede escribir, o tal vez en el caso queremos agregar exámenes auditivos, exámenes escritos y exámenes orales, para poder hacer de esa moción y de este plan de acción algo completamente unificado para todo el mundo. Volviendo al tema de quién nos va a capacitar y por qué lo van a hacer. De por sí ya tenemos muchos lugares donde nos pueden capacitar, el Jurado Nacional de Elecciones. Y ya que tal vez muchos de acá no sepan, en el Jurado Nacional de Elecciones también existe la Escuela Electoral y Gobernabilidad, que fue creada el 26 de mayo del 2005 por la resolución número 125-2005 JNE. Y dentro de esta estructura orgánica se encuentra dentro del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es su objetivo, para poder decirlo? Es la formación académica de alto nivel en temas electorales, democráticos y de gobernabilidad, construyendo, fomentar el conocimiento e investigación, así como generar debate en dichas materias. Queremos un cambio. ¿Por qué seguir tropezando en la misma piedra? ¿Por qué seguir quedándonos en lo mismo? ¿Por qué querer seguir siendo gente mediocre cuando podemos primero educarnos y luego dar un voto justo? Este plan de acción no está diciendo que tú no vas a poder votar, solo va a ser otro requerimiento más, otro requisito, al igual que sería llevar tu DNI a tu comicio electoral, porque si no llevas tu DNI no te van a dejar votar, obviamente, porque no va a ser si eres tú o no. Esto es lo mismo, si no diste el voto no vas a poder si no diste el examen no vas a poder votar, pero no estamos diciendo que no vas a poder votar, solamente te estamos diciendo, infórmate, da tu examen, y una vez cuando ya tu examen esté dado y sepas que tu voto es consciente, ya vas a saber que si por quién estás votando es bueno o malo. También quería refutar. Sí. Si tu examen es un diagnóstico para saber si van a poder votar, desaprueban, dan el voto, entonces ¿se han informado? Claro que sí, porque una vez después de dar el examen podemos llevar conocimiento a esa zona, ¿me entiendes? Concientizar todo el tema de lo que es el problema y por qué estamos así. Ya hemos visto, antes mencionaron, la primera expositora de la Casa de Oposición mencionó nuestros errores anteriores. Si bien nuestro voto puede ser único y puede ser para ayudarnos a nosotros mismos, también tenemos que ver por la población. Queremos ejercer nuestro derecho del voto y de nuestro derecho de poder participar en todo lo que es nuestra política, pero también tenemos el deber de ver que nuestro voto sea consciente, de que sea informado. Si bien puede pasar por parte de un voto informado y por parte de un voto no informado de que la persona siga votando de mala manera, ya te estaremos dando el conocimiento para saber si de verdad lo quisiste tomar en cuenta. Ya quedaría en uno mismo, pero también quedaría en la persona que es mediocre, que quiera avanzar o que no quiera avanzar. Puedes seguir tropezando en la misma piedra, puedes seguir cayendo en el mismo error, pero si de verdad quieres un cambio vas a buscar educarte. Y esto va a que no solamente las personas con dinero, solamente las personas que tengan el derecho o el lado más fácil de ir a educarse, sino va a toda la población. Cualquier persona, ya sea que no tenga los medios, va a buscar el hecho de educarse porque quiere un cambio, porque quiere algo mejor, porque quiere que su país sea mejor, porque al final y al cabo nuestra casa está apostando por el cambio, por el desarrollo de nuestra población y el hecho de que todos nosotros como población, vayamos a algo mejor, busquemos algo mejor, tomemos mejores elecciones y al fin y al cabo nuestro voto colectivo, porque al fin y al cabo el voto no va solo para mí, no va solamente para ayudar a mí. Mi voto va a ayudarte a ti, va a ayudarte a ti, va a ayudarte a ti, porque al fin y al cabo nuestro voto como ciudadanos que seríamos a la hora de cumplir 18 años, va a ir de manera colectiva. Un voto puede definir al candidato, pero también tiene que definir un buen candidato. Bien, entiendo su plan de gobierno, sin embargo no me presenta un cambio tan drástico, un cambio tan importante para poder aplicarlo, recordando que una medida pública debería tener ese impacto para que así pueda ser aprobada. Ok, gracias. ¿A qué vamos con este plan de acción? Una vez tú des tu examen, una vez que tú sepas tu nota, ya sea que
bueno, en este caso no vas a aprobar ni vas a aprobar, pero ya que sepas tu nota vas a decir, ¿sabes qué? Debí haber estudiado más, ¿sabes qué? Me debería enfocar un poco más en saber sobre mi país, debería poner un poco más de sentimiento y un poco más de deber cívico a querer votar de buena manera. Buscamos exactamente lo que ya les mencioné hace un buen momento, el cambio. Y eso va comienza de parte de uno mismo y va a empezar de una parte de una población cuando todos busquemos el bien común. Si yo solamente voy a enfocar en el favoritismo de elegir un candidato porque yo sé que esa persona me va a dar más a mí o me va a dar más a mi población, ya que soy un representante de una población que necesita algo, entonces estamos mal. Solamente estamos buscando el favoritismo y estamos buscando el cambio personal. En cambio, ¿por qué no buscar algo que nos dé colectivamente todas las personas? ¿Por qué no buscar algo que nos ayude todos completamente con la sociedad? En vez de solamente buscar algo. Y la casa de oposición habla mucho de que no podemos decir quién vota y quién no vota. Y en este caso no lo estamos diciendo, como ya les expliqué. Dijeron que este debate estaba siendo un poco injusto porque no le habíamos presentado nuestro plan de acción. Más bien, ellas no tomaron en cuenta de que ellas podrían haber podido en la moción y ponerse en plantear la moción de otra manera, ya que nunca dice aprobar o desaprobar, solamente dice rendir un examen. Eso ya va a caso de cada uno, pero lo que volvemos es de que nuestra casa está apostando por el cambio. Y si tú quieres cambiar, vas a tener que hacerlo en tu educación. Muchas gracias. Buenos días, Casa de Proposición, Casa de Oposición. Soy la tercera oradora de la Casa de Oposición, Alexandra Iparraguirre. Y antes de empezar a reconstruir todos los argumentos que ha presentado mi casa, me veo la obligación de refutar prácticamente todo el plan de gobierno que nos ha presentado la Casa de Proposición. Primero, tomando en cuenta desde el inicio de que nos presentó su plan al final y no pudimos considerarlo correctamente con tomar todas las causas, las razones por las cuales se está presentando, voy a refutarlo primero, y es que nos han mencionado que va a ser un examen diagnóstico. O sea, las personas van, toman el examen, consiguen una calificación, sea aprobatoria o desaprobatoria, digamos, y nos plantean que cuando vean que su nota fue mala, los peruanos mismos van a ir y decir, no me preparé correctamente, no tuve una nota adecuada, debo mejorar. Pero entonces me pregunto, ¿los peruanos realmente nos preocupamos por eso? Mencionan que hay un voto desinformado, mencionan que las personas eligen a su candidato en la fila. Entonces, ¿estamos viendo un interés en el voto? Claramente vemos que en el contexto no hay interés de los peruanos por voto. Se considera prácticamente el voto como algo que ha perdido importancia, y con su examen no se le devuelve la importancia. Los peruanos no van a volver a pensar los peruanos no van a pensar con el examen que el voto va a ser importante, que debo informarme. Entonces su medida no está informando a los ciudadanos, no está cambiando el status quo. Después, han mencionado que hay capacitaciones para el Estado, pero, hay capacitaciones del Estado para las personas, pero sí ya vemos que son ineficientes y son capacitaciones que directamente dan la información a los ciudadanos. ¿Cómo va a ser eficiente un examen que ni siquiera les da la información concreta, sino que pueden simplemente desaprobar y queda en sus manos ver si se van a informar o no para votar posteriormente? Siguiente, su primer argumento, que fue los ciudadanos políticamente preparados, nos mencionaron que tenemos que conocer nuestros derechos. Y sí, tenemos que hacerlo, pero a través de un examen que simplemente les ponga preguntas y que los cuestione, y ya sea por su nota o no, los clasifique, los peruanos no van a saber más de sus derechos, los peruanos no van a saber más sobre los deberes que tiene con respecto a la política en la ciudadanía, porque tampoco nos han informado sobre qué va a venir en ese examen, cuál va a ser la nota requerida más o menos para considerarse apropiado para votar. No nos han informado si esta información va a ser repartida o cómo va a llegar a las partes de la ciudad, a las partes del Perú donde no hay acceso a internet, porque han dicho, hay un 80% de la población que puede tener acceso a internet, pero ¿qué pasa con el otro 20%? Y de ese 80%, ¿cuántas personas ingresan a internet solamente para poder informarse sobre la política peruana? Y esas personas que están en 80%, ¿cuántas son adolescentes que no van a necesitar de información para votar? Lo siguiente es que han mencionado la importancia de la participación ciudadana. ¿Cómo es que un examen va a darle mayor participación ciudadana a las personas cuando además está prácticamente juzgando la votación, que se supone es voluntaria y se supone viene del criterio de cada persona, además de que los denigra, como claramente ha dicho la Cámara Contraria, de que las personas con inteligencia son mejores y son más capacitadas para votar? Pero sin embargo, ¿qué pasa con las personas que están en zonas rurales a las que les dan, los candidatos les dan medidas que pueden beneficiarlos y también ellos pueden
informarse quieran o no, pero les dan medidas que los van a beneficiar y que tal vez no tienen conocimientos como cuántos congresistas hay en el Estado, pero saben que esa medida los va a beneficiar. Ellos también pueden tomar conciencia sin necesidad de conocimientos que vayan a venir en un libro para poder votar por el bien de ellos mismos. Lo siguiente que ellos mencionaron es... dicho esto, voy a pasar a reconstruir los argumentos dados por la Cámara por mi casa. El primero es que es una discriminación oculta prácticamente. ¿Por qué? Porque como la misma casa nos dice, se van a clasificar a las personas. Las personas que estén con las mejores calificaciones son consideradas como las que van a poder votar. Las personas que están con las mejores calificaciones van a ser las aptas y a sus creencias, a los que ellos crean que es políticamente correcto, se van a tener que someter las personas que, por ejemplo, no vayan a ser consideradas como aptas para un voto. Entonces, estamos cayendo en la oligarquía, en donde una pequeña parte de la población, que en este caso tendría que ser de aristocracia, que tendría que tener conocimiento y además sea una población reducida, tenga que liderar a un pueblo simplemente porque no considera que las demás personas sean iguales, cosa que también es un límite hacia la democracia, sean iguales, porque no tienen el mismo conocimiento, tomando en cuenta de que la democracia en un país es considerar a todos los ciudadanos iguales y con la misma capacidad de derecho para un voto. Según su caso también dijeron que ya vivimos en una oligarquía, entonces, ¿cómo volvimos a otra oligarquía? No, más pero que se reafirma la oligarquía en el hecho de que las personas siguen considerando de que una pequeña población es la que tiene la verdad, cuando en realidad estamos hablando de personas que tienen criterios completamente diferentes para llevar a cabo un voto, como lo es una elección que viene de cada parte. La siguiente es que limita a la democracia. Como ya decía, la casa contraria nos está poniendo el hecho de que haya un examen. ¿Para qué? Para clasificar a las personas. La democracia en el pueblo es el hecho, en el gobierno, es el hecho de que todas las personas sean iguales, tengan los mismos derechos, tengan los mismos deberes. Pero vamos a vernos iguales cuando hay un examen que nos está diciendo yo sé más que tú, por lo tanto yo tengo más derecho que tú a votar. Eso no es democracia, eso no es tomar a todas las personas como iguales. El siguiente es el argumento de representatividad. Para poder hacer una elección tenemos que considerar que el candidato que va a ser elegido es el representante de todo un pueblo, de todas las personas que lo han elegido como el líder para poder desempeñar diferentes acciones en la política. Pero ¿qué pasa con este examen? ¿Qué pasa con este examen? Que las personas están siendo clasificadas, están siendo denigradas simplemente por una calificación, por conocimientos que necesariamente no son necesarios para un voto. Y además están siendo clasificadas y tomando en cuenta de que se considera de que la persona que sea elegida por las personas con más conocimientos es la que tiene que ser, la que es correcta, ¿ok? Se tiene que considerar que tenemos diferentes ideas sobre la política, pero este grupo que sí tiene título universitario, que sí es conocido, tiene más derecho. Gracias. Encontramos fue democracia, cómo es que se conseguía y en qué lugar se veía más vulnerada o en qué lugar se encontraba mucho mejor. Bien, la Cámara de Proposición nos defendió de que su medida no atacaba directamente a la democracia y en el caso de lo ataque sería justo. Nosotros manifestamos que la democracia en ningún momento debería ser la vulneración de los derechos de una persona. Al contrario, en la democracia todas las personas eran concebidas como iguales, todos los votos tenían el mismo valor y es por eso que no debería ser vulnerada o no debería ser limitada. Al contrario, la Cámara de Proposición que no logró refutar totalmente nuestros argumentos que viene a ser la limitada democracia y no refutó la importancia que tiene la democracia en el status quo actual del Perú. Luego, el siguiente punto de choque que nosotros logramos identificar fue acerca de empoderar. ¿De qué manera la Casa de Proposición o la Cámara de Oposición era mejor empoderado el pueblo peruano y en que este caso iba a ser el voto mucho más informado, mucho más responsable? Nosotros incluso nosotros evidenciamos y visibilizamos el hecho de que un examen de diagnóstico no es suficiente para poder empoderar una
toda la población de Perú. E incluso nosotros también agregamos de que los programas y los proyectos que ya existen, si los empoderamos mucho más, las personas iban a ser mucho más responsables. Y en el caso de no ser responsables, en el caso de que no se pudiera ver la responsabilidad como tener mayor conocimiento, las personas iban a saber de qué manera les beneficiaba o les perjudicaba, cómo es que un político agregue sus proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, el empoderar también se llevó a nuestra Cámara de Oposición, porque nosotros manifestamos de que una persona no necesariamente sea más responsable significa que tenga todos los conocimientos. Una persona que tiene todos los conocimientos, tiene los conocimientos básicos, no significa de que el voto sea mucho más responsable contra una persona que está protegiendo, una persona que está defendiendo lo que vienen a ser sus intereses o los intereses de su comunidad. El tercer punto de choque, que fue el más importante de todo el debate, fue el examen. ¿En qué iba a consistir el examen? Si es que el examen iba a tener una nota aprobatoria, iba a tener una nota desaprobatoria, qué tan importante iba a ser el examen. Y la Cámara de Proposición nos respondió de que este examen iba a ser un examen de diagnóstico y iba a ser capaz de educar a toda la población, haciendo su voto mucho más responsable, haciendo de que la población pueda elegir políticos mucho más aptos, políticos que no realicen el populismo. Primero, el populismo y los políticos aptos prácticamente no son inherentemente las personas que no son informadas. Los políticos, o lo que viene a ser populismo, se realiza en ambos casos, y lo hemos recalcado, de que ya sea una persona informada o no informada, depende del político si es que va a cumplir sus propuestas o no las va a cumplir. Luego, acerca del examen, sea aprobatoria o desaprobatoria, este examen va a tener un resultado en el cual las personas se van a clasificar en dos lados, por más que no sea requisito pasar, las personas se van a clasificar en dos lados, las personas que saben y las personas que no saben, y esto va a afectar a la población, porque una persona, un grupo de, como explicó nuestra tercera graduada, un grupo de personas se va a sublevar y va a creer que, como es más apta, incluso la Casa de Proposición mencionó y habló nuestro primer argumento que viene a ser la discriminación disfrazada, una persona que tiene mucho más conocimiento es mucho más responsable y por eso que su voto va a ser mucho más responsable. Con nuestra la Cámara de Oposición se llevó correctamente el punto del examen, porque este examen está teniendo puntos, está teniendo consecuencias mucho más graves de lo que vienen a ser sus beneficios. Entonces, con nuestros argumentos, discriminación disfrazada, limita la democracia y principio de representatividad, nos hemos llevado todo el caso de la Cámara de Proposición, hemos logrado refutar correctamente, hemos logrado incluso darle unos detalles, unas aclaraciones acerca de su plan de acción que debió haber estado en el primer argumento para poder refutarlo correctamente, y con esto cumplimos nuestra carga de prueba de que es 1, no es efectiva, 2, no ataca la raíz del problema, y por último, la democracia se protege y se defiende mucho mejor desde nuestro lado. Con todo esto, muchas gracias por debatir, muchas gracias por el debate y orgullosa de ponerlo. Última presentación para dar la conclusión, también quiero presentar los cuentos de los puntos de choque. Algo que se vio muy notorio durante nuestro debate. Primero fue sobre el examen y el voto informado. Si bien la Casa de Oposición nos dijo que el voto estaba perdiendo importancia, lo único que desea nuestra casa es educar a la población para que luego de esa educación el voto vuelva a tener importancia y un voto sea más informado. También hablamos de empoderar programas que ya existen. En esa parte, la Casa de Oposición nos dio toda la razón a la hora de su conclusión, que por qué no estamos empoderando los programas. Y lo que nuestra casa desea es empoderar los programas para poder llevar educación a poblaciones, a todas las poblaciones con inclusión social, sin ningún tipo de discriminación. Si bien si bien se clasifica la población, te estamos dando un beneficio en este caso de que tú vas a saber si quieres aumentar tu nota o quieres seguir quedándote en ese lugar. Y también hablamos de que por qué queremos hacer esto y por qué queremos educar, ya que la educación es un derecho muy importante. De la población salen los candidatos, así que si yo te educo para que tú des un voto informado, tal vez no te gusta ninguno de los candidatos en este momento, pero dentro de unos años como ya persona educada vas a decir, sabes que yo podría salir a ponerme como candidato. Y como candidata saldrías a tener mejores elecciones, saldrías a dar mejores propuestas informadas y propuestas verdaderas. También sobre el examen, ya para concluir con todo lo que va nuestra argumentación y el por qué nosotros estamos a favor del examen, es porque queremos ayudarte y queremos que dejes de cometer los mismos errores de antes. Y un examen hace eso. Cuando tú tomas un examen en un colegio, lo hacen para ver tu nivel. Y cuando tú ves tu nota, tú dices, sabes que tengo que mejorar mi nivel porque para algo estoy aquí, para algo estoy estudiando, para algo quiero mejorar, para algo quiero desarrollarme y quiero tener una mejor sociedad. Porque el voto es colectivo. Y en ningún momento estamos tratando de decirte, no vas a votar. Solo te estamos diciendo, vota informadamente. Para que una vez que votes informadamente digas, sabes que yo elegí bien, yo elegí por la persona correcta. Y yo elegí de manera correcta todo lo que vamos a ver y vamos a ver un cambio.
si bien nuestra casa ataca la problemática de la educación, también ataca y beneficia a toda la población y al Estado, ya que la democracia es algo muy frágil, es algo cambiante, es algo que todos los días sale algo nuevo y se mueve. Y lo que nosotros buscamos es mantener la democracia de una manera normal, de una manera tranquila, y poder de esa manera llevar una mejor democracia, ya que la democracia es algo que va desde el comienzo, desde que tú llegas al colegio y te enseñan cuáles son tus derechos y cuáles son tus valores. Porque para exigir un derecho primero tienes que saber cuál es tu deber como ciudadano, el querer que tu país mejore. Y creo que con eso queremos concluir que nuestra casa tiene mejores argumentos y desea solamente el desarrollar a nuestra población para poder al fin y al cabo llevar de buena manera nuestro camino y poder desarrollarnos y dejar de ser un país en estado de desarrollo, ya que nuestro país, y que un país en estado de desarrollo también se mide por la economía, y el por qué nuestra economía va mal, también porque tenemos malos políticos. Y con esto quería concluir nada más que nuestra casa solamente está buscando una evaluación formativa, una evaluación que va a llevar de mejor manera nuestra sociedad, y va a buscar solamente un voto informado con educación. Gracias.